Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones desde la Ribera. Hoy queremos dar continuidad a la serie que hemos llamado Sabores y Saberes. Y esa serie comenzó en el capítulo 2 y parte de una reflexión muy importante que hacemos, que es la relación intrínseca que existe entre el agua y los alimentos. Ese es un binomio que explica la vida y que sobre todo en la manera como nos relacionamos con el agua y con los alimentos, en la historia vamos construyendo una cultura, las culturas, y obviamente que el alimento y la cocina es una de las expresiones más fuertes de la identidad cultural de un pueblo, de un territorio. En esa lógica, hoy nos acompañan Ruby, Juan y Jihad, tres jóvenes que son un referente para quienes están tratando de romper, digamos, la oferta más tradicional en la ciudad. Cada uno de ellos está a la cabeza de un emprendimiento y queremos entonces precisamente con ellos comenzar este episodio conociéndolos un poco. Entonces voy a presentar a cada uno de ellos de una manera en que sea preguntarles a los tres que nos resuman sus trayectorias de manera breve y sobre todo quiero que enfaticen en dos elementos. En primer lugar, ¿cuál fue el momento, llamémoslo, que hizo clic en ustedes? Decir, ok, voy a ser cocinero, sí, voy a estar en este oficio, pero quiero hacerlo de esta manera. ¿Qué fue lo que los iluminó? ¿Qué se encendió en ustedes? ¿Quién los motivó para eso? Y en segundo lugar, en la misma respuesta que hagan, ¿qué es lo que ustedes creen que han logrado y qué es lo que destacan de lo que están en este momento ofreciendo en su emprendimiento? Entonces voy a comenzar con Ruby. Bienvenida. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Compártenos entonces tu historia y tus apuestas en este tema. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación, muy feliz de hacer parte acá de este episodio del día de hoy y pues más acompañada de dos grandes como son Juan y Jihad. Bueno, pues donde León inició hace ya más o menos unos 7 años, yo viví fuera del país y bueno, ahí nace mi hijo León, entonces por eso mi proyecto se llama Donde León, Cocina Dulce. Me apasioné hace muchos años por la pastelería y en mi andar o caminar cuando ya regresé aquí al país, conocí a varios cocineros tradicionales y tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Turismo de Cali con un proyecto muy hermoso que se llamó El Auténtico Sabor Caleño. Y creo que ahí el contacto con estos cocineros alrededor de las cocinas tradicionales, si bien mi proyecto no es, por decirlo, encasillarlo tan tradicional, porque todo lo que yo aprendí es pastelería pues europea, claramente, todas las técnicas. Quise como aplicar eso a mi pastelería y que no fuera pastelería, sino una cocina dulce, porque para mí el espacio de la cocina dulce es como todo lo que gira alrededor, en torno a la cocina como tal, entonces no quería que fuera solo pastelería. Y pensé también como en mi infancia, que fue mucho alrededor de las frutas. Entonces, yo fui deportista, salía de las piscinas panamericanas, fui nadadora, y como el olor del cholado, de la lulada y todo esto hizo que me inspirara también. Dije, ve, muy chévere que se enfoque solo en frutas. Entonces empecé a pensar en las frutas del territorio, en las frutas que hay pues alrededor mío, y ahí fue que empecé como a armar todo el muñeco para lograr llegar a lo que es ahora Donde León, que vos no vas a encontrar todas las semanas la misma torta, sino que intentamos
movernos con la temporada de las frutas que más hay en el mercado. Entonces, pues mi mamá es la que me ayuda como a hacer las compras, entonces me dice, negra, llegó tal fruta, hay bastante, te llevo, y yo, listo, trae. Y o encontré arasada, encontré esto, encontré lo otro, encontré bastante chontadura, encontré bastante maracuyá, hay gulupa, entonces como que nos movemos en eso y de ahí arranco a hacer como las temporadas, entonces en la semana encontrás diferentes rellenos de torta, no encontrás la misma, por decir, si esta semana hay rellena de chontaduro, la otra semana puede que haya rellena de gulupa, la otra semana puede que haya rellena de moras, porque llegaron bastantes moras. Mi mamá se ha hecho amiga de una señora que viene de Silvia, entonces también va y le dice, doña María, me llegó bastante de no sé qué, a tal precio, te llevo. Entonces así vamos como trabajando semana a semana los productos que tenemos ahí en Don de León. Gracias, Rubí. A ver, Jihad. Jihad. Sí. Bueno, Fernando, pues yo me quedé pensando en esa pregunta que hiciste vos de en qué momento hizo clic, y creo que hay dos momentos importantes. El primero es mi familia viene del Líbano, y cuando íbamos al Líbano mi abuela hacía pan, y cuando ya pues dejó de existir regresamos al Líbano y ya no se hacía pan. Entonces cuestioné mucho eso, como qué pasa porque ya no tenemos pan en la casa. Entonces ya se compraba el pan, eso es lo primero. Y el segundo es un momento aquí en Colombia cuando entendí que la mayor parte de las arepas que uno iba y compraba en el supermercado pues no eran arepas colombianas, sí eran hechas en Colombia, pero el maíz no provenía de Colombia. Entonces para mí, más que hacer un clic, hizo como un cortocircuito. Bueno, también anticipar que tengo un proyecto que tiene 11 años, se llama Baraca. Principalmente hacemos pan, o nos conocen por hacer pan, pero pues estamos más trabajando es por investigar el alimento, qué podemos dejar nosotros, o qué huella podemos dejar nosotros en este planeta, trabajando alrededor del alimento, no solo a través de un plato, sino de la comunicación. Muchas gracias, don Juan. Bueno, Fernando, yo también agradezco mucho el espacio para compartir, para charlar que tenemos hoy, gracias a tu proyecto, a tu gestión. Yo soy Juan Esteban, de un proyecto que se llama Cumbre, hace ya 5 años aproximadamente, es un proyecto familiar. Pensando un poco en lo que preguntabas ahora, yo estuve también unos años largos, como unos 10 años por fuera del país, y pues siempre como trabajos que encontraba para poder seguir auspiciando esos viajes. Muchas veces fueron en cocina, haciendo cosas varias. Entonces, pues fue como un primer encuentro con el mundo de la gastronomía, de manera como muy accidental, pues. Y luego todos esos recorridos me llevaron también a Lima, a Perú, donde terminé estudiando y viviendo como por 4 años largos. Y en Lima trabajé por un tiempo en restaurantes. Pues yo, antes de meterme en ese mundo del café y del pan y del proyecto o el formato que manejamos ahora, pues cociné por muchos años en restaurantes como con propuestas muy distintas. Y en estos restaurantes siempre está uno de afán, todo es urgente, todo es para allá, todo el tiempo estás corriendo, pues como en un entorno bastante pesado. Y me encontré con estos panes que hacemos actualmente, que son todo lo contrario, es como una invitación a esperar, a ser paciente, a entender la calma que hay en la mitad de estos procesos. Y me fui enamorando mucho de eso hasta que decidí regresar a Cali y dedicarme a esto pues como tiempo completo. Y en eso hemos estado, también con la intención de hacerlo de manera respetuosa con nuestros proveedores y con nuestros clientes, y pues con la filosofía que tenemos para trabajar. Muchas gracias. Bueno, luego de esta introducción y presentación, queremos plantearles unas primeras reflexiones. Quisiéramos juntos unas reflexiones que tienen que ver con dos desafíos que hemos conversado con ustedes cuando nos hemos encontrado y hemos conocido su emprendimiento. Uno es: ¿qué tanto es viable
lograr los encadenamientos. Es decir, hay elementos de dónde vienen los insumos, cómo los proceso, qué tanto eso es local, qué tanto está respondiendo a preocuparse por qué tan sostenible y sana es la producción de esos insumos. Y quisiera que arrancáramos por ahí y después hacemos una reflexión más amplia sobre la sostenibilidad en general, no solo la económica, sino también la ambiental de este tipo de proyectos. Entonces, comencemos con los encadenamientos. ¿Cómo encara cada uno de ustedes? Comencemos con Jihad. Eso, ¿y qué tanto establecen ustedes alianzas con los productores orgánicos, con los mercados campesinos, con procesos que ustedes ya se han identificado en la región para proveerse y hacer funcionar ese enfoque plasmado en lo que hacen? Pues Fernando, yo creo que tal vez es la parte más difícil del proyecto que yo tengo, que es lo que llamas encadenamiento, pero a la vez la razón de ser, ¿no? O sea, para mí es muy importante entender de dónde viene el producto, quién lo trajo, o sea, quién lo cultivó, por qué es importante para el territorio. Y eso a uno ya le sube la vara un montón, pues porque uno puede cocinar con una receta, ir y comprar los ingredientes al supermercado. Y eso es fácil y eso es lo que nos han hecho creer a nosotros mucho, ¿no? O sea, que el alimento es un commodity que se consigue en cualquier lado y usted levanta el teléfono al supermercado de la esquina y ahí va a encontrar de todo. Pero cuando uno comienza a encontrar toda la complicación que hay detrás del sistema alimentario, del mundo del alimento, pues ve que ya no es tan sencillo como ir y comprar, ¿no? Sino que ya uno comienza a cuestionarse cosas como ¿por qué, por ejemplo, solo utilizamos 3 o 4 áreas de papa? ¿Sí? ¿Por qué si Colombia es un país de maíz o de yuca o de plátano, por qué comemos tanto pan si el trigo viene del hemisferio norte o del hemisferio sur? ¿Sí? Comienza uno a hacerse todas estas preguntas que si uno no lo motivaran estos encadenamientos, como lo llamas, pues sería tan sencillo como, insisto, levantar el teléfono y llamar al molino o al supermercado y que trajeran las cosas, ¿no? Hacerse estas preguntas implica ya una incomodidad muy grande, porque es salir de una zona que ya, por ejemplo, no sé, en las escuelas no te enseñaron, o que el mismo medio no trabaja, pues precisamente por la dificultad, ¿no? Cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, con una comunidad que queda a 3 horas de Buenaventura en lancha y difícilmente hay acceso telefónico, ya ahí la pregunta no es, señora, ¿me puede enviar 10 kilos? Sino, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué es importante eso en el territorio? ¿Y cuál es mi papel ahí? ¿No? Entonces ahí es donde uno ya no puede ponerse en el papel de comprador, ¿sí? Sino que uno tiene que desarrollar una relación. Y eso marca una diferencia absoluta en ese encadenamiento. Entonces, ahí ya comienzan un montón de preguntas, ¿no? Como, bueno, listo, lo orgánico es importante, hay que cuidar la tierra. Pero, ¿qué tanto es más importante lo orgánico que cuidar, por ejemplo, la semilla? Estoy poniendo un caso hipotético. O la manera en cómo se siembra, ¿no? Y ahí uno ya comienza a entender que el mundo no puede tener un solo color, o sea, no puede ser solo o blanco o negro, sino que hay un montón de matices. Y en esos matices uno ve cómo comienza a jugar a partir de la propuesta de uno. ¿Qué tanto, déjame, te hago allí una profundización, encadenamientos también puede ser, se han planteado el encadenarse en el sentido de que haya distribuidores de los productos, que haya otra gente que distribuya y en eso cómo les ha ido? Esa es una crítica grandísima. Aquí en Colombia, yo supongo que en gran parte del mundo, pero aquí en Colombia uno de los grandes problemas es que la gran tajada se la lleva quien distribuye y no quien siembra. Por las razones que uno quiera, ¿no? Por la topografía colombiana, por lo difícil del acceso al territorio, porque es que el que siembra no necesariamente tiene que ir a comercializar. Pero entonces ahí viene una pregunta muy importante, es ¿cuánto vale en realidad el alimento, ¿no? O sea, cuando el distribuidor, el intermediario llega a comprar, ellos no llegan a ofrecer un precio ni justo, ni correcto, ni que le vaya a generar un bienestar a quien lo siembra, ¿no? O sea, ¿cuánto vale un año de trabajo para sembrar una yuca? ¿Cómo hacemos para contabilizar eso para que al final del año
la persona que sembró la yuca pueda obtener un rendimiento suficiente para que pueda vivir. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para contabilizar eso? Para que cuando nosotros vayamos al supermercado y digamos la yuca está muy cara, nos hagamos una pregunta grandísima, ¿no? ¿La yuca está muy cara o es que no estamos dispuestos a pagar lo que en realidad vale? ¿Y quién se está llevando realmente esa porción del mercado significativa? No es quien siembra. Entonces nosotros sí hacemos la tarea de ir y preguntar como, ¿cuánto vale? Venga, esto hay que pagarlo como es. Y por eso muchas veces los insumos que nosotros utilizamos pasan por costosos, pues porque más que costosos, porque queremos traer, no sé, o sea, nosotros no estamos pensando en traer trufa de Europa porque no nos interesa, porque preferimos pagar el precio de la trufa para utilizar un insumo aquí. Entonces yo siento que eso deja un montón de cuestionamientos y finalmente la intermediación o la distribución es un tema que hace más compleja la balanza. Muchas veces nosotros nos tenemos que volver los distribuidores, entre comillas, y cuando me refiero a distribuidores es casi que ir directamente a comprar el producto, traerlo y eso genera un montón de sobrecostos. Entonces viene cuánto vale ese sobrecosto. Y a ti, Ruby, ¿cómo te ha ido con ese tema? No, pues lógicamente es complicado. Lo que hemos hecho nosotros es como, después de que como armamos aquí esta red que tenemos entre varios, nos preguntamos entre nosotros, ve, ¿a quién le estás comprando el maíz? Es que el señor no me pudo mandar, que yo le estaba comprando maíz criollo a un señor del Sinú. Entonces él, no, mija, esta semana no le puedo mandar porque no sé qué, no sé cuánto, tuve tal problema. Entonces, Juan, ve, ¿dónde estás consiguiendo el maíz? No, que yo voy a un señor que está en Siloé, no sé cuántos. Entonces es como que listo, entonces si le trae a Juan, tráeme a mí también y tratamos como de, pues lo hemos intentado como una vez, 2 veces, pero el señor a veces no contesta el WhatsApp, no contesta el celular, ¿no? Y es como que, don Héctor, ¿cómo le va? Le llamo de parte de Cumbre, el otro día fue un enredo y le mandó el maíz que era para mí, se lo mandó a Juan. Entonces yo me quedé sin maíz y yo, Juan, vendeme 2 libras. Entonces es como, obviamente es pues bastante complicado el tema y con un producto como tan común que es el maíz. ¿Sí me entiendes? Si uno no lo quiere ir a comprar también el maíz que sabe que no, pues no es natural y que no es criollo. Entonces como que a veces intentamos entre nosotros, hasta Yihad ha dicho que necesita harina de plátano. Entonces, no, pues yo, o si no, yo digo, listo, yo compro y miro qué puedo sacar con eso, pero también es muy difícil vendérselo a los clientes, porque los clientes están acostumbrados a otra cosa. Entonces toca ahí también un proceso o un trabajo de educación al cliente. Entonces echarle el cuento, no, mira, esta harina o este maíz lo traemos de no sé dónde, porque también se elevan los costos. O sea, una libra de maíz sin moler, sin procesar, puede costar 9.000, 8.000 pesos. Versus una libra de maíz pues del mercado, pues te va a salir obviamente muchísimo más costosa. Entonces ahí se incrementa, no, pero es que eso tan costoso, no sé qué. Entonces ahí empiezas a educar al cliente y decirle esto, lo otro, los beneficios, es un maíz criollo, es esto. Entonces como que es una cadena de situaciones y cosas que te toca también transmitirlo ya a las personas que están comprando tu producto. Y a ver, Juan Esteban, en tu caso. Pues creo que han dicho ya gran parte como explicado, gran parte de la complejidad que tiene intentar tejer estas redes. Creo que sumado a lo que vos decías, de las dificultades que existen a veces para establecer esos vínculos directos con los proveedores y a las dificultades que hay para comunicarle esa importancia de esos insumos a los consumidores, podría sumarse también a veces la complejidad que eso implica al interior de tus procesos, en tu cocina o en tu panadería o pastelería, porque normalmente son estos insumos que si se consiguen de un cultivo agroecológico o limpio, rara vez son idénticos cosecha tras cosecha. Son Están estandarizados. productos, claro. Esa es otra cosa con la que pienso que a veces luchamos mucho. Y responde obviamente a la necesidad de una estandarización al interior de tu cocina que te permita pues como unos costos estables y un margen predecible, pero muchos de estos productos cambian todo el tiempo, entonces eso lo obliga a uno pues al interior de tu espacio creativo a estar constantemente ajustando también y a ajustar tiempos y cantidades y procesos y costos, que es como otro reto pues adicional de pronto a lo que ya habían mencionado Yihad y Ruy. Pero me pareció muy lindo algo que dijiste, y es que
es una cosa complicada, pero al mismo tiempo yo lo pienso igual que vos, es como el mismo, es uno de los propósitos del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, creo que es por eso mismo que estamos dispuestos como a pasar a través de como de esas dificultades, ¿no? Porque son esas cosas las que le dan sentido a esto y lo ponen a uno contento. Si no es únicamente financiera la retribución, es bastante más como de propósito, pues, y emocional de alguna Claro, manera. yo creo que en eso también está lo de las caras, es decir, tú mencionabas el caso de Doña María, que se llama la señora del mercado que le ofrece a tu mamá, ahí tengo esto. Yo supongo que ustedes todos ya tienen unas caras conocidas, que eso además refuerza, digamos, pues es el sentido de ese encadenamiento, el que no es un anónimo, sino que uno conoce esas historias que hay detrás y entonces, por lo tanto, las valora y se da la pela, como se Total. dice, por construir esas relaciones, estabilizarlas lo más que se pueda. En todos los casos tienen esas Marías, ustedes. Voy a adelantarme un poquito o a interrumpirte ahí porque siento que tal vez de los valores que hemos mencionado, el de tejer comunidad es un valor súper importante que muchas veces no vemos, y nosotros lo que estamos haciendo al hablar con la María, el Antonio, la Ilse, es tejer relaciones, y eso es lo que para mí soporta las comunidades, ¿no? Entonces no se trata simplemente de llamar a una compañía que te va a entregar un producto estándar igual al mismo precio todo el año, sino que estamos sujetos a que a veces María le mande el maíz a Juan, o no traiga, o se le olvidó, o se enfermó, y nos disponemos a eso y estamos dispuestos a entender eso. Así como cuando uno entiende a un vecino suyo que le pasó algo y uno está abierto a eso, ¿sí me entiendes? Uno entiende eso. Uno no les está reclamando a ellos como si fueran proveedores, o sea, que ahí es donde siento que la variable cambia un montón. Y ahí es donde comenzamos a tejer una comunidad desde otro lugar, ¿sí? No desde el lugar de cliente-proveedor, sino desde todos estamos juntos tejiendo el territorio. Yo creo que ese concepto que introduces, que es el de construcción de comunidad, es un elemento fundamental para el tema que quiero que toquemos ahora, que es la sostenibilidad en el proceso. Porque, claro, hacer esfuerzos aislados, cada uno de ustedes decir, yo voy a preocuparme ya no solamente de dónde me provee, sino que yo internamente cómo manejo el tema del ahorro de agua, cómo manejo el tema de la energía, cómo manejo el tema de los residuos, pues hacerlo, solo pongo el ejemplo tan sencillo como nosotros en nuestra familia hacemos todo el esfuerzo por la separación de los residuos. Y uno tristemente hace porque es una convicción, pero uno lo saca allí a la calle a que pase y los tipos lo revuelven. No hay, eso, digamos, el esfuerzo se queda, es casi que un ejercicio que uno hace individualmente, solo de manera colectiva y comunitaria. Y cuando uno dice, bueno, entonces voy a preocuparme quién es la recicladora que pasa o el reciclador, y entonces establezco con él, le veo su cara y conozco su historia, entonces ya él va a pasar y va a pasar X días. ¿Ustedes cómo están encarando y qué tan viable es desde emprendimientos que tienen la sobrevivencia en un mercado difícil como un desafío, encarar esos temas? Yo puedo arrancar, pues donde León, pues no sé cómo, pues la magnitud de residuos o desechos de Baracá y Cumbre, pero ahí en donde León, bueno, tuvimos la fortuna de conocer a la señora que pasa reciclando, es una viejita, pero viejita, con su esposo, y ya nosotros como que siempre le guardamos a ella todo lo que sea de reciclaje, cartones, botellas de plástico, eso lo hacemos. Y lo que son desechos orgánicos, y pues ahí hemos tenido como un problema porque los llevamos a la finca, pero la finca de nosotros, pues de la familia, queda en Bitaco. Entonces sacamos tarros de pintura que ya han utilizado y metemos ahí todo y los llevamos allá a un compostaje, y bueno, pero el problema es que ya mis tíos, que son los que llevan, están viejitos también, a veces les queda difícil cargar, entonces es como, bueno, comisionemos a alguien para que suba eso a la finca, pero pues subirlo a la finca es un viaje de hora y media de ida, más hora y media de venida, más el gasto del combustible. Entonces ahí es cuando encontramos, bueno,
pues mis tíos obviamente siguen llevándolo porque les da mucho pesar que lo vayamos a botar a la basura porque no hemos podido como hacer convenio con nada más para que lo recojan. Entonces, pues seguimos ahí como en la tarea y buscando quién puede hacer ese trabajo, por decirlo así. Entonces, eso es lo que hacemos ahí en Donde León. Y respecto pues al agua, sí, pues ahí sí no hay como decir, no, es que recogemos agua lluvia. Dentro de sí, el señor que hizo la arquitectura de la casa, él recoge aguas lluvias y en caso tal, pues ahí está el tanque y eso. Pero de resto es, o sea, intentamos hacer lo más que podamos dentro de nuestras posibilidades, eso sí. Hágale, Juana, hágale. Diga No, algo, ¿no? todo eso. Sí, no, pensando en lo que estabas diciendo ahora, Rubí. Nosotros justamente hace poco pudimos hacer un contacto con una empresa que se llama Bioaseo, que se encarga de hacer esta separación de residuos orgánicos, de los reciclables y de los que normalmente son desechos. Y ellos recogen esto y lo pesan y lo disponen en un lugar donde lo utilizan en algunos casos para compostaje y convertirlo en materia orgánica que sirve para abono, y a veces también entiendo que tienen ahora un proyecto para generar algún tipo de energía a partir de estos residuos. Pero claro, fue una inquietud que tuvimos también por muchos años, porque por más de que nosotros lo separáramos, pues como decías ahora, llegaba el carro y echaba todo eso junto. Entonces ahora estamos pudiendo hacer la separación de los residuos orgánicos, que pueden fácilmente ser, en nuestro caso por lo menos, alrededor de un 70% del total de los residuos de todo el restaurante. Así que ya pues eso es como un volumen importante. Y el reciclaje también, con una asociación que se llama Sobose, se encargan de llevarse todo lo que se puede reciclar. Entonces quedamos con un porcentaje de cosas muy pequeñas que terminan yendo, eso sí, a la basura por ahora, claro. Hay otras cuestiones, no sé, ahora hablabas sobre el agua, que creo que en tu caso, igual que el nuestro, pues al no usar descartables para el servicio en el espacio físico, pues ya estás de alguna forma como intentando minimizar ese gasto que constituyen los vasos y los platos y pitillos y todas estas cosas que sí se gastan en lugares donde le sirven a uno, pues como en estos descartables. Pero pues definitivamente hay ahí también, como lo mencionabas, una dificultad importante a la hora de alinear estos principios de sostenibilidad con la realidad financiera y con ¿Nunca ha habido una conversación entre los restaurantes del barrio de hacer algo juntos? ¿O sí la han hecho? Conversaciones han habido un montón, ¿no? Lo que ha faltado es... Se quedan sobre ese tema en Se quedan en particular. conversaciones. ¿Sí ha Es habido difícil. intentos de hacerlo en colectivo, por decirlo así? Pues no sé si todo, pero ciertos aspectos sí. Lo que pasa es que sí, pues en realidad nunca llegamos a la acción. O sea, no hay quien va a liderar el proceso, cada uno está en lo suyo. Y tal vez hay un elemento que lo conversábamos de pronto alguna vez, que es el que pues no hay incentivos tampoco de lo público. Es decir, ese esfuerzo que lo tienen que encarar ustedes, al costo que les significa, ¿no? Poder asumir el tema del agua, de la energía y del residuo, pues debía tener un incentivo que se reflejara en impuestos, es decir, en reducción de impuestos. Porque si tú certificas, y eso hay ejemplos en el mundo, lo hay, de que tú vas abonando, digamos, unos puntos, por decirlo así, que en el momento de la factura de agua y energía y alcantarillado o de los impuestos de comercio, tú los cruzas, ¿no? Eso nunca han oído por allí que esté rondando esa idea de propuestas de ese tipo hacia lo público. Yo nunca he escuchado algo así. Yo pues sí vi por ahí que dan como un certificado de coso verde, pero la verdad no. El botón, Pero sí, porque el es sellito. ahora incluso obligatorio, que llega a un punto en el que lo van a empezar a exigir para este plan de gestión integral de residuos sólidos, que ya no es como un incentivo, sino un requisito que no tienes para ahí si te cogen y... Y termina siendo más un elemento de presión que en algunos casos
no sé, de pronto por la cultura que tenemos debería ser así, ¿no? O sea, porque Ok. por voluntad propia, como lo hacemos nosotros, de pronto no es muy estimulante hacerlo y como decís vos, pues no hay un incentivo que haga que uno diga, uy, sí, con esto me voy a ahorrar unos pesitos y lo hago. Estas discusiones no son solo de Cali, estas son discusiones que están cruzando el oficio a nivel nacional y global. Y por lo tanto, digamos, vamos a tratar de abordar, pues pongo un primer tema. Salta a la vista, uno recorriendo los barrios y los llamados distritos gastronómicos donde se concentran, de que la oferta ha cambiado en los últimos años de manera muy grande. Y que cada vez más uno ve una oferta de lo que se llama la comida rápida, ¿no? Y comida rápida que pues ofrece cosas que están muy lejanas de nuestros productos locales, etcétera, en su gran mayoría. Y está esfuerzos que hacen ustedes y hacen otros por lo que se ha conocido a nivel mundial como una comida lenta o una comida que rescata eso que tú destacabas ahora, que son un procesamiento, una dedicación a cómo es que se hace, se amasa, se madura, se elabora los productos. ¿Qué tanto ustedes frente a eso se posicionan y qué tanto ustedes están sintiendo en carne propia, en masa propia, esa presión de esa oferta que crece con los cambios culturales que se han dado y también por toda la lógica de cómo, sobre todo los jóvenes, están consumiendo? ¿A qué sitios prefieren ir? ¿Cómo ustedes están viviendo eso? ¿Quién quiere comenzar? Dale, Juan. Ese es un Dale, tema Juan. carnudo. Uy, nos están calentando. Dale, Juan. Dale, Juan. Me Este están man ya- picando la lengua, Juan. Dale, Juan. Dale vos mientras me tranquilizo. Para no salir a decir barbaridades. No, es que no, total, ese es un tema que es importante. Para mí, personalmente, creo que es una cuestión de identidad. Es una cuestión de identidad gastronómica que se traslada, al fin de cuentas, a una identidad cultural. Pienso que, no sé, históricamente hemos sido muy propensos a poner en un valor más alto las cosas que vienen de afuera, y eso incluye cualquier cantidad de, no sé, música, formas de vestir y la comida ahí también. Entonces, no somos ajenos nosotros en el sector gastronómico a esta noción de que de pronto un restaurante italiano o francés o mexicano o de cualquier otro país de afuera puede ser más interesante que un restaurante que incluya algo colombiano, pues, como en su propuesta gastronómica. Y creo que aquí en Cali eso es pues como muy evidente en el ámbito de la comida rápida y en algunos otros como niveles, pues, por llamarles de alguna manera, del sector de la restauración. Pasa mucho eso, son muchas cosas de afuera, porque también de alguna forma lo que la gente más busca y es lo que comercialmente pareciera que tiene más sentido. Para mí ha sido muy interesante desde que regresé hace unos años pues al país, a estudiar y hacer la tarea de intentar entender la cantidad de cosas muy increíbles que suceden acá, porque son muchas en materia de insumos, de preparaciones, de utensilios para transformar. Es una cocina muy sustanciosa. Entonces, pues hay ahí un camino muy grande por recorrer que ya hace bastantes años también en diferentes partes del país, gente muy crack lo viene haciendo y pues vos ahí incluido, ¿no? Yo cuando llegué a Cali, hace como 5 años, buscando un proyecto similar a lo que nosotros queríamos hacer, que tuviera un poco como una filosofía en esa misma dirección, pues ya vos lo estabas haciendo, entonces
sirven esos otros proyectos también como luz un poco para entender que sí se puede y que es por ahí y que es un camino largo, pero que tiene más sentido y por lo menos en mi caso lo veo yo como más valioso. Obviamente depende mucho de eso de los criterios con los que lo estás evaluando, pero para lo que yo considero importante, definitivamente acercarse a las cocinas tradicionales colombianas, así sea desde una reinterpretación, pues ya es valioso. Pero fíjate que tú mencionaste algo, porque digamos en el mapa o en la oferta de cocina de Cali y el Valle, hay lo tradicional, que llamemos lo que se cocinó a fuego lento, pues en las haciendas, con el cruce entre lo indígena, lo español y lo negro. Pero también está el componente de las migraciones sucesivas que son de muy vieja data, tus padres, los sirio-libaneses, pero están los italianos, los alemanes que llegaron, que ya son en cierto sentido muchas de esas ofertas que tienen y subsisten, son comida tradicional de Cali, son tradicionales. Entonces, para relativizar, en el sentido de que hay también una oferta que no necesariamente es la ancestral nuestra, sino que son ancestralidades de otros continentes, pero que ya las hicimos nuestras, que también están ante la misma presión, a que cuando están haciendo cosas que significa procesamiento, que significa preocuparse por hacer un producto que valga la pena, también están enfrentando a esta comida rápida que tiene pues cero preocupación por de dónde vienen las cosas y por rescatar como una tradición, porque es además algo que está, eso sí estandarizado. Yo quisiera que... Yo iría de regreso al ingrediente. Okay. Porque ahora decías eso y yo pensé, bueno, una pizza es una comida rápida, pero entonces si yo le echo madurito, entonces la localizo. Y estoy hablando de un producto local y digo, pues no sé si necesariamente. Entonces yo creo que más que la preparación o el plato o esta influencia que hemos tenido afuera es el ingrediente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el ingrediente? ¿Cómo llegó acá? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Tal vez mi preocupación más que de dónde vino es por qué tiene más fuerza, por ejemplo, un festival de hamburguesas que un festival de arepas. ¿Por qué tiene mucha más? Porque cuando hablamos de un festival de hamburguesas hacen colas y cuando usted dice festival de arepas toca ir a barrer afuera a ver qué sale. Como que ahí ese es tal vez el cuestionamiento que yo haría y está muy relacionado con lo que dijo Juan de la identidad. O sea, no tenemos o no nos apropiamos de esas raíces del lugar, o sea, no nos sentimos orgullosas y orgullosos de lo que tenemos y ahí ya parte el problema importante porque cualquier cosa que venga afuera, como decía Juan, pues va a ser mejor de lo que hay adentro. Ahora, es importante diferenciar lo que viene con las tendencias, porque ahora hay una tendencia súper grande con lo local y uso lo local, entonces muchas iniciativas usan el tema de lo local, no sé si es o para cobrar más caro o para llamar más la atención o para proponer una apuesta de valor y yo digo, yo no sé si eso debería estar ahí como una apuesta de valor o debería ser una responsabilidad de nosotros al tener estos establecimientos, ¿no? O sea, preocupémonos por eso y no que sea un mero trabajo de mercadeo, ¿sí? Ok, importante. En mi caso, pues, que yo soy, imagínate, pues aquí tradicionalmente que tengamos tortas como tal, obviamente llegaron de afuera, aquí se hacían incluso hasta los quimbolitos, que es como una torta representativa de Colombia, por decirlo así. Tampoco, o sea, aquí nunca tuvimos polvo de hornear ni ningún tipo de estos tipos de harinas para hacer una torta. Entonces, a mí sí me preguntan, obviamente, muchas, ay, que si tenés la New York no sé qué, entonces lo que yo he tratado de hacer es como una reinterpretación a través de las frutas, como incluyo ciertas frutas que tampoco son tan comunes, como el madroño, que obviamente casi nunca hay y cuando hay es muy costoso. Entonces, ¿cómo hago para incluir eso y irlo combinando con otras frutas para que así las personas lo puedan comer? Y yo pregunto, Fernando, o sea, porque vos lo mencionás, ¿no? La New York Cheesecake que ibas a decir ahora, ¿no? Si en vez de la salsa, no sé, de mora o ella sola o como venga, le pones salsa de madroño, ¿qué tanto va a responder el público No a se eso? mueve, es más, yo hice una guanábana y se me dañó en la nevera. Me la comí, terminé ¿Por qué no me comiendo llamaste? yo. Oh, eso está muy mal hecho. Pero no, entonces ahora lo que estoy haciendo es que si hay de Arazá,
Entonces la mezclo con alguna otra fruta y ahí uno le mete como la trampita, por decirlo así. O que si tengo guayaba coronilla que está quedando deliciosa realmente, entonces la combino con otra y ahí entonces la gente dice, ay, pero tiene otro sabor. Ah, sí, es, uy, espectacular. Entonces eso es lo que estoy haciendo, como metiéndole varias cositas ahí. Bueno, pasemos a otro tema que creo que fue Ruby la que lo puso sobre la mesa porque tiene un producto que está muy relacionado con una discusión en los temas de salud, que es el azúcar, lo dulce, que es esa tendencia en un creciente número de personas por realmente, en muchos casos porque efectivamente tienen alguna enfermedad o alguna limitación por salud, pero otros más porque se volvió también un estilo de vida, digámoslo así, que es eso de comer sano, comer sin gluten, comer sin azúcar. ¿Cómo ustedes viven eso y qué salida han dado? Además de ampliar tal vez, pues obviamente sé que ustedes tienen productos diversos que tratan de atender a esas demandas, pero ¿qué tanto eso se siente? ¿Es realmente un número significativo de la gente que llega un poco poniéndole el ojo a cuál es la descripción del producto y qué es lo que tiene? En función de salud. Yo creo que no solo, o sea, voy a decir, no solo se presenta esto, yo creo que nos pasa a todas, no solo en términos del azúcar, ¿no? Todos los días nos llegan alérgicos al gluten, alérgicos a la lactosa, o sea, gente que no quiere comer azúcar y un montón de nuevas dietas y nuevas exigencias que eso le genera muchos cuestionamientos a uno. Y es más, o sea, cada vez es más porque la gente sí quiere alimentarse más sano, pero yo siento que el mercadeo es tan fuerte, la comunicación de la industria es tan fuerte, pues que terminan de una manera, o sea, vendiéndote algo que no es tan malo, pero sigue siendo igual de malo por todas las implicaciones que tiene. Entonces, al final, yo no creo que el azúcar sea mala. Yo no creo que el azúcar sea malo. O sea, el azúcar existe desde hace años. El problema es el consumo del azúcar, o sea, el exceso de consumo. Y eso es porque la industria nos metió azúcar en todo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros en Colombia lo primero que le echemos al café cuando llegue sea azúcar? Eso ya habla claramente de que tenemos un desbalance, porque es como decirle a un francés que cada que le llegue un vino le eche azúcar. Es tan malo que le tiene que hacer azúcar para mimetizar el sabor. A nosotros constantemente pues recibimos muchas personas con este tipo de cuestionamientos y es muy curioso porque sí pienso yo también que definitivamente es un tema que muchas veces sí puede estar relacionado con una enfermedad, una complicación médica, pero en la gran mayoría de los casos es más un tema de mercadeo. Nosotros con el pan particularmente recibimos muchas preguntas sobre el gluten, que si son libres de gluten, que si son de masa madre, y entonces cuando preguntamos si saben qué es el gluten o si saben qué es la masa madre o qué es una fermentación natural, es como, no tengo ni idea, pero yo sé que tengo que comer sin gluten, o que tengo que es como... Y entonces luego te vas a una de esas tiendas saludables, saludables, y claro, coges un pan que en la parte frontal dice como integral sin gluten gigante, y lo volteas y son 40 ingredientes. Entonces es como, bueno, no estás comiendo gluten, pero para asemejar esas características, entonces tenés cualquier cantidad de aditivos. Entonces, no sé, es una vaina muy paradójica. Yo personalmente intento, precisamente pues como a través de procesos de fermentación natural largos y siendo cuidadoso con los insumos con los que trabajamos, pues hacer comida rica sin tanto, sin tantas etiquetas o sin tantos adornos, pues intentando respetar los insumos y el proceso para al final poder servir algo que sí esté rico, obviamente, pero que también te haga bien. Yo quisiera, como lo he tenido hasta ahora, la tranquilidad de poder servirle cualquier plato de la carta a mi mamá cuando va a comer, o a mi abuela, o a mi primito recién nacido, porque sé que es comida de verdad. Obviamente hay cosas como, no sé, un croissant de chocolate, que es como que ahí de saludable, pues no hay nada. Pero es un gusto. Claro, eso es más como una indulgencia ahí, ¿no? Un cariñito. Pero con buenos ingredientes. 100%, sí, Exacto, total. sí. Que ya es curioso, pero no es tan habitual, ¿no? Entonces, sí, esa es un poco como la intención. Bueno, vamos a entrar un poco a la parte final y es una ronda un poco más libre
en el sentido de que son las cosas que ustedes piensan que se le quedaron en el tintero. Y por lo menos a mí se me quedó una inquietud que es la de ¿qué tanto pesa en la balanza para tener esas transformaciones a las que están apuntando ustedes, que son del proceso, que son el proceso desde los insumos, que es la manera como lo hacen, que es la manera como se posicionan en estas discusiones? ¿Qué tanto pesa esa decisión y esa posibilidad del trabajo mancomunado de ustedes asociarse y empujar juntos? ¿Y qué tanto depende de políticas públicas que apoyen eso? ¿Qué tanto ustedes piensan que la balanza es que haya normas y políticas que apoyen, o qué tanto es el gremio, por decirlo de esa manera, el que tiene que empujar la transformación? ¿Dónde Pues está? que trabajas en el Comienzo por sector eso. público. Uy, le tocó. Le tocó. Ustedes que están desde afuera, ¿qué vieron? No, pues es que lo que voy a decir. Dale, dale. Puede ser usado en tu contra. ¿Ah? No, pues es que yo igual sigo sin creer en algunos procesos del Estado. Entonces, no, es muy complicado. Yo pienso que es el trabajo que hacemos individualmente o colectivamente entre nosotros, porque estos apoyos del Estado y estas cosas del Estado se demoran 100 años o nunca pasan o nunca llegan o X o Y. Y bueno, yo cuando estuve, pues obviamente en la secretaría sí intenté dentro de todo el alcance de uno para que se hicieran cosas. Pero pues depende también de la persona que esté encargada en el momento de si le apasiona, si quiere hacer esto, si quiere apoyar realmente o no. Porque si no, es una persona que son está más puesta personas que ahí. instituciones. Claro, si está puesta ahí solo porque sí, entonces va a jalar para... Pues tengo un caso muy concreto, pues no sé si lo puedo decir acá o no, Dale, pero dile. cuando yo llegué me dijeron, lo que es que tenés que armar una ruta vegana, porque fulanito no sé quién es vegano y no sé qué. Pero o sea, ¿sí me entiendes? O sea, hay que estudiar bien realmente si eso te va a ayudar a transformar el concepto que la gente, los turistas o la gente tiene de Cali, realmente podría resaltar uno en Cali, si es una ruta vegana o si realmente es Cali que no ha sido posicionada por sus sabores tradicionales, que la han posicionado más para que lleguen a visitar X o Y restaurante que está bonito, que se le invirtió mucho dinero internacional, cuando hay proyectos tan valiosos como los que son independientes o los que son pequeños, pues de pequeñas personas como nosotros, para que sean visibles. Yo igual en esa época todavía no tenía Don de León y mi enfoque fue pensar como en esos pequeños, intentar hacer algo. No se pudo hacer mucho, pero se pudo hacer como con la comunidad un poquito. Entonces yo pienso que es como más que todo el trabajo que podamos hacer cada uno y pues juntándonos, aunque a veces es difícil, ¿no? Intentamos hacer algo y seguimos en el camino de intentar lograr algo. Pues ahora por lo menos nos compartimos y vean, vamos a traer esto de lo que podemos hacer entre nosotros por ahora. ¿Cómo ustedes Yo, se yo, encaran? yo diría que esa idea de que el Estado sea el que se encargue de darnos incentivos y esto, pues para mí es una idea falsa que nos han vendido. O sea, yo creo que todas las iniciativas, o en particular para mí, yo creo que la responsabilidad depende de nosotros, como humanos, como ciudadanos. O sea, no podemos darle la responsabilidad a un ente mayor que en teoría está ahí para regular y para equilibrar las balanzas, pues cosa que yo la verdad nunca he visto. Yo sí creo que las grandes acciones deben venir por nosotros, ¿no? O sea, nosotros ponernos a la tarea de cuestionarnos, de juntarnos, de hablar con nuestros clientes. Eso también es súper importante, ¿no? De venir y explicarles y sentar y generar esta comunidad y como esta pedagogía, y no esperar a que lo venga a hacer un tercero, porque eso la verdad no va a suceder. O sea, nosotros no vamos a estar nunca en la agenda porque eso no es suficientemente importante. O sea, ¿hace cuánto se viene hablando de cambio climático y todos estos temas? Y apenas el año pasado que hubo COP aquí nos comenzamos a poner las pilas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que yo digo que es más la responsabilidad de uno y de impactar el círculo que uno tiene alrededor. Bueno, ¿qué se les quedó en el tintero? ¿Qué tema creen ustedes yo que tengo una vale la pregunta. pena? Dale. Dale. No, yo me quedé pensando por un tema que vos decías y era, bueno, cuando uno va
cuando uno va a comer, ¿a qué va? ¿No? O sea, va simplemente por el placer de comer algo rico o por reunirse con amigos, porque yo he venido pensando en eso últimamente y digo, en realidad, ¿para qué están esos establecimientos como los nuestros, pues ahí, ¿no? ¿Para qué están ahí en el panorama? O sea, me surge como esa pregunta, tengo como varias inquietudes alrededor, porque yo no creo que nosotros estemos ahí para simplemente ofrecer un plato de comida rico y bonito y placentero, sino que yo creo que hay mucho más detrás de un plato de comida, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de restaurante y como de restauración, que pienso que por lo menos en mi caso es ese el objetivo último que perseguimos, que vos puedas restaurar. Y no solo a la persona que va a comer ahí, sino restaurar ojalá como cada uno de estos puntos del sistema alimentario que hemos estado hablando hoy. Eh, para mí es para eso que sirven este tipo de lugares, para hacer como una restauración a nivel integral, pues como de todo lo que hay ahí involucrado, pero sí, definitivamente es una buena pregunta. Pues, o sea, yo por lo general siempre pienso como en el dulce o en una torta, es como un mimo, como que me estoy consintiendo con un buen pedazo y sé que la materia prima, pues obviamente me esfuerzo porque Es mucho sea. de celebración también, de momentos de Sí, celebración, exactamente. ¿no? Y yo soy feliz cuando me escriben y me dicen, Ruby, esa torta estaba deliciosa, o sea, fue el mejor cumpleaños porque sentí el sabor, no sé, que hay gente que me escribe eso. Y otra anécdota que voy a contar ahí como alrededor de ese momento dulce fue, a un amigo se le estaba muriendo la mamá y entonces yo le compartí una caja de muchos alfajores de frutas y me decía que fue un momento triste, pero dulce a la vez. Entonces que en ese momento él sentía como cada sabor diferente del alfajor, era como contándole a la mamá que yo le había llevado eso y me dice, nunca se me va a olvidar esa cajita de alfajores. Entonces eso también es bonito y es como una cosa de las que pues apuntamos también ahí en Donde León, que sea esa reparación, ese dulce, ese mimo que puedan tener las personas. Bueno, yo creo que nos toca ya ir cerrando. Les agradezco mucho. Yo creo que de esa receta grande en que ustedes están tratando de construir aquí en la ciudad, pues tocamos solo algunos ingredientes y algunas técnicas, no la abordamos, es una receta muy compleja. Cuando estoy hablando de receta es toda esta propuesta que ustedes están moldeando, amasando, que es la de una comida que tenga sentido, que se comprometa con el territorio, que se comprometa con hacer transformaciones, que se comprometa de dónde está parada y en qué territorio, en qué ecosistemas está parado. Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas y por lo tanto ameritará otras nuevas conversaciones. Por lo pronto, queremos agradecerles en primer lugar a ustedes que se han tomado el tiempo y que lo hayan hecho con la franqueza y abrir el corazón de cuáles son los desafíos que ustedes están encarando para sus apuestas, y a ustedes queremos agradecerles el acompañarnos, habernos acompañado en este episodio, y queremos decirles que continuaremos, como hemos dicho, Conversaciones de la Ribera abordando temas diversos. Va a estar cada 15 días en el canal de YouTube y queremos entonces invitarlos a que nos acompañen. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas
contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.